Estamos contentos de estar un día más en la casa del Señor. El domingo, el día del Señor, donde nos reunimos para alabar, para glorificar, para exaltar su nombre. Saludamos a todos los hermanos que están acá en el templo, saludamos a los hermanos que están allá en casa. Damos gracias a Dios por un día más que nos regala y por una oportunidad más que tenemos de estar delante de su presencia. Dice esta lectura bíblica: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como vestido las cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre, porque podemos, Señor, darte alabanza, darte adoración a ti, Señor, al único que la mereces. Padre, te bendecimos y te exaltamos. Estamos agradecidos porque tenemos vida. Gracias porque tenemos salud. Gracias, Señor, porque hemos sido salvos, Señor, a través del sacrificio de Cristo, Señor, y tú nos has dado vida eterna en Él. Tenemos muchas razones por las cuales alabarte, tenemos muchas razones por las cuales bendecir tu nombre, Señor amado, porque vemos tu gracia y tu fidelidad en nosotros, Señor. Te rogamos que tú dirijas este culto, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté guiando cada participación, cada palabra que se diga, Señor, al siervo tuyo que va a traer tu palabra. Rogamos, Padre, que los hermanos que están allá en casa se puedan unir, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, y darte a ti, Señor, la preferencia y darte a ti toda la atención, Señor, que tú mereces. Recibe, Señor, la gloria. Y, Señor amado, permite que esté delante de ti, Señor, este servicio como un olor fragante. Oramos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos, hermanos, en esta mañana gloriosa y es alabando a ese Dios tan grande, ¿verdad?, que merece nuestra adoración. Como un pueblo unido aquí y en sus casas, vamos a alabar al Señor con el himno Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor. Cantemos el himno número 224 en los himnarios, los que están aquí. Pues pueden ayudarme en la alabanza. Tu
pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu Lord por todas tus bondades que das en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud. Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, empero con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y gran Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor. Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártenos tu gracia, Rey célico inmortal, que siempre te rindamos adoración leal. Amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Nos gozamos que podemos estar aquí en la casa del Señor, alabándole y glorificándole a Él. Amén. Y bueno, en esta mañana pues deseamos que la bendición del Todopoderoso y la gracia de Dios sea con todos ustedes, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga de una manera especial. Amén. Bueno, en esta mañana en la oración de fe, pues vamos a recordar algunos asuntos. Sabemos que no todos los asuntos se pueden mencionar porque son muchos y tomaría demasiado tiempo, pero sí tenemos algunos asuntos que queremos mencionar, como la familia Albrecht, por ejemplo, que están pasando, ¿verdad? La pérdida física del hermano Moisés Albrecht, que el Señor les fortalezca y les ayude. También seguir orando, ¿verdad? Por la familia de Camila, ¿verdad? Que también tienen pérdida familiar, y por Rafael, su hermano, que sigue enfermo. Seguir orando por Luis Seidedo, ¿verdad? Que allá en Madrid. También la sobrina de Xiomara, el sobrino de Magali, o el primo de Magali, que está tratando de pasar este país, pero está preso en la parte de México. Daisy, la hermana de Jorge Moreno, ¿verdad? Que le hicieron la segunda operación y está recuperándose de esta segunda operación de otro aneurisma. Niurka, la prima de Eunice, el hermano de Giuseppe, y la esposa, que están también infectados con el coronavirus. El hermano y la cuñada de Miriam, y bueno, la hermana de la cuñada, que se llama Lourdes,
que vive en California, que también está infectada y entró ayer en el hospital. Que Dios tenga misericordia de Lourdes. Y así tenemos los trabajadores de la salud, la tía de Gladys en Nueva York, el hijo de Armando en Nueva York, el hermano de crianza de Armando también en Nueva York, Leticia y la familia, situación del trabajo de ella. La suegra del hermano de Norma en New Jersey. Y así todos los demás asuntos que se están presentando, ¿verdad? El hermano Guadalupe, allá en El Salvador, el papá de la hermana Dina, que está también muy grave, que Dios tenga misericordia de él y le ayude, amén. Y así todos los demás asuntos y necesidades que quizás no se digan todos, pero que el Señor los conoce y que Dios se manifieste con poder. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, amén. Y que cuando oramos con fe, pues Dios responde. Así que en el nombre del Señor, pues oramos que Dios se manifieste y que Dios obre en todas estas necesidades, enfermos, asuntos. Estamos pensando también, se están reabriendo algunos estados, o la idea de reabrir algunos estados, y también cómo va a ser la reapertura de la iglesia. Y estamos ideando un plan, pensando, orando por eso, y ya a su debido tiempo lo sabrán para cómo va a ser la reapertura de la iglesia, y que el Señor nos guíe, ¿verdad? Y que también respetemos la distancia entre los hermanos y podamos tener los servicios o comenzar a tener los servicios aquí en la iglesia cuando se nos permita. Amén. Así que vamos a orar por todo esto, todo lo ponemos delante de Dios. Hay números crecientes, aunque se habla de que la curva ya va bajando, pero hay números crecientes de muertos, de infectados en Estados Unidos y en el resto del mundo. Supimos que de un grupo de ancianos en Santa Clara, en Cuba, que se infectaron en un asilo de ancianos. Y también nos decían de la situación de la alimentación, que es muy, muy precaria, muy terrible, ¿verdad? Conseguir alimentos allí en Santa Clara y en toda Cuba, pero especialmente las ciudades grandes, pues tienden a ser de más hambruna. Que Dios tenga misericordia y que Dios obre, ¿verdad?, en esta situación, porque hay países que no resisten, ¿verdad?, demasiado tiempo con la situación de una pandemia. Que Dios tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora delante de tu presencia, venimos, Señor, para alabarte y glorificarte y darte gracias, Señor, porque tú has dicho, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pedimos que tengas misericordia, Señor, de cada enfermo, de cada vida, Señor, que está pasando el contagio, Señor, por este coronavirus tan terrible. Que tú, Señor, les ayude y tú les bendigas y tú seas con ellos, Señor, de una manera especial. Y queremos, Padre, en el nombre de Cristo, que la gracia tuya y la bendición tuya, Señor, sea con todos aquellos hermanos de la iglesia que tienen familiares enfermos que hemos mencionado aquí, especialmente el hermano Luis Seidedo, Señor, allá en Madrid, Señor, que tú seas con él, que volvió nuevamente al hospital, y especialmente las familias que han perdido seres queridos en esta semana, Señor, como la familia de Camila, Señor, la familia de Luis, la familia Albrecht, Señor, que tú tengas misericordia y les conforte y les ayude, Señor, a cada uno de ellos. Y así, Padre Celestial, por la iglesia en general, la reapertura de la iglesia, Señor, que tú obres y que nos ayudes, Dios, y nos dé la sabiduría para poder, Señor, respetar las leyes humanas, pero también, Señor, poder adorarte a ti, servirte y seguir adelante como pueblo de Dios, Señor, en estos últimos tiempos.
Sabemos, Señor, que la gracia tuya y la misericordia tuya nunca se aparta de tu pueblo, Señor, y tu mano de misericordia está siempre con nosotros. Y por eso rogamos en el nombre de Cristo que tú te manifiestes, que tú obres, Señor, de una manera especial en medio de esta crisis que se está viviendo en el mundo, Señor. Tú, Señor, seas con tu pueblo, con nuestras vidas y con todos aquellos, Señor, que están conectados, todos aquellos, Señor, que están escuchando tu palabra en esta mañana. Que tú, Señor, les bendiga y les ayude, Señor, y prospere su vida espiritual, Señor. Y que, Padre Celestial, tu palabra pueda ser el móvil, Señor, que tú uses para que ellos puedan ser tocados por tu Espíritu y puedan, Señor, responder a la palabra tuya. Señor, anima a los que están desanimados, fortalece a los que están débiles, Señor. Quita, Señor, toda obra del enemigo en aquellos, Señor, que están turbados por el enemigo. Y que, Padre Celestial, la palabra tuya pueda fluir, pueda bendecir, pueda tocar, Señor, los corazones y vidas puedan ser, Señor, sanadas, vidas puedan ser restauradas y, Señor, la gracia tuya, Señor, se manifieste poderosamente a cada uno. Pedimos que tú levantes los enfermos, que tú los sanes, Señor, que tú los liberes, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste con poder en cada uno de ellos. Rogamos por todos los ancianitos que viven solos, Señor, los que no tienen, Señor, nadie de quien depender, que tú les supla, que tú les ayude, que tú les bendigas, Señor. Rogamos, Padre, por las familias que están perdiendo los trabajos, que están perdiendo, Señor, todo. Oh Dios, y que a veces quizás piensan que no van a tener para comer, no van a tener, oh Dios, que tú se manifiestes a ellos, Señor, que la gracia tuya sea con ellos. Y que tú, Señor, les suplas y les des, Señor, la bendición tuya, Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pedimos, Dios, que tú, oh Dios, anime a todos aquellos, Señor, que de una u otra forma están siendo, oh Dios, afectados con este coronavirus. Y que, Padre Celestial, tú nos ayudes, Señor, a pronto salir de esta crisis, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Hermanos, hemos pasado en estos tiempos de cuarentena, ¿verdad? Quizás de unas emociones a otras. Pero este himno, el himno 162, nos dice algo tremendo de lo que debemos estar haciendo en este tiempo. Dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, ¿verdad? Es un tiempo para reflexionar. Estábamos comentando antes de comenzar el culto, que después de todas las cuarentenas o de algunas cuarentenas que encontramos en la Biblia, hay bendición. Cuando Cristo estuvo los 40 días, ¿verdad?, con la tentación, estuvo pasando difícil, pero después comenzó el ministerio. Y así cuántas veces, ¿verdad?, Dios ha permitido que su pueblo se aparte para reflexionar, para crecer, ¿verdad?, para confiar, para buscar más de Él. Y después Él traerá un arco iris, ¿verdad?, bendición. Y este himno nos invita a eso. Cuando estemos cansados y abatidos, dilo a Cristo. Himno 162. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo
Amén. Seguimos alabando el nombre del Señor y tenemos un breve anuncio para los hermanos, pues siempre que preguntan y quieren saber las maneras en que pueden hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas para el sostenimiento de la obra del Señor y que su evangelio siga hacia adelante, ¿verdad? Para que haya alimento en su casa y el mundo conozca al Señor. Entonces, hermanos, hay varias maneras en que usted puede hacer llegar su diezmo y su ofrenda. El primero es puede escribir el cheque y puede mandarlo por correo. La dirección la conocen, pero la vamos a repetir: 415 East, 12 Calle, Hialeah, Florida, 33010. Puede enviarlo por correo. Otra opción también es que puede llegar y poner acá su sobre, o sea, su cheque en el correo. Puede llegar hasta acá, hasta la iglesia, lo puede dejar allá. Es otra opción para que lo pueda hacer también. Tenemos también iglesiaalianzahispana.org. Usted puede entrar, iglesiaalianzahispana.org, y puede entrar allí a hacer su diezmo y su ofrenda a través de la página web. Tenemos un link que le ayuda con eso. Y también nos quedamos al final del servicio una hora más para los hermanos que entonces tienen la opción de llamar por teléfono, y a través de su tarjeta de débito, pues también podemos ayudarle a que usted pueda procesar lo que son sus diezmos y sus ofrendas también. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hermanos, en esta mañana vamos a alabar y glorificar el nombre de Jesús, diciendo: sálvanos, restáuranos, avívanos, Señor. Y en esta canción que dice que se llene tu casa, aunque la casa de Dios ahora físicamente, el templo, el lugar donde nos congregamos esté vacía, la casa del Espíritu Santo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y le pido en esta mañana que llene la casa del Señor, que nos llenemos con el Espíritu Santo en esta mañana. Sánanos, sálvanos, restáuranos, avívanos, Señor. Amén. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, aviva.
avívanos, oh Dios, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene, de tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. sálvanos, Sálvanos, restauranos, avívanos, 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 oh Dios. las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, Libertad, siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, Libertad, el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que
libre, es libre, en verdad, al que el Hijo hace libre, es libre, en verdad, al que el Hijo hace libre, es libre, en verdad. Rompió mis Cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Amén. Dice, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. A que el Hijo hizo libre, es libre. Por eso, hermano, no vivamos atados, no vivamos con las cadenas en los pies y las cadenas en nuestros brazos, sino somos libres. Vivan libres, porque Jesús les hizo libres del pecado. A ese es el Dios que yo creo. Un Dios que no se queda quieto, un Dios que no es cualquier cosa, sino es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que gobierna todo. Sobre todo está Él sentado. Él tiene el control de todo. Ese es el Dios en quien yo creo. Que aunque las dificultades de la vida no sabemos por qué y tengamos duda, hermanos, les exhorto, crean ese Dios que tiene todo el control y quiere lo mejor para ti. Y aunque estén preguntando, ¿a dónde estás tú, Dios? ¿A dónde estás tú? Dame la respuesta que necesito. Saber que Él está trabajando en tu vida. Te está dando la victoria. Porque mi Dios no es un Dios que se queda a media, sino que completa la obra que comenzó. Ese es el Dios que yo creo. Y es el Dios que yo alabo en esta mañana y digo, qué hermoso es el nombre de Jesús. Qué magnífico es el nombre de Jesús. Qué poderoso es el nombre de Jesús. Que cuando yo digo el nombre de Jesús, el mal huye. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos se declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. 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 Poderoso es el nombre de Jesús. Poderoso es el nombre de Jesús, que partió el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, para tener acceso a su gloria, a toda su gloria.
El velo partiste, la tumba vacía está. Y proclamamos, Señor, tu gloria proclamamos, Señor. Que no hay otro nombre como Jesús. No hay otro nombre que se iguala a Jesús. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, tenemos aquí al hermano Félix García que está diciendo en el website de Facebook, su nombre es poderoso. Ramón Yaca dice que Lourdes tiene momentos un poquito mejor y la fiebre tiene 39, estaba en 40. Seguimos orando por ella. El hermano Coco Freeman, que también está conectado. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre. El hermano Samá, que está conectado. Edi Viña, Leonor Hernández. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, cuán glorioso es el nombre del Señor. Amén. Cuán glorioso es el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, tu nombre es glorioso? Adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque tu nombre es glorioso, Señor. Gloria a Dios. Alabamos a Dios y le bendecimos en esta mañana, porque su nombre es glorioso. Señor, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos. Y oh Dios, en esta hora tú relativizas toda fuerza de las tinieblas, para que, Señor, tu palabra pueda ser predicada y para que pueda, Señor, llegar a los corazones y a las mentes de los hermanos, Señor, y de las vidas que están esperándola. Pedimos en el nombre de Cristo que tanto los que están en vivo ahora en la audiencia o los que están conectados, Señor, a la página de Facebook o los que van a ver, Señor, este video después, que son cientos de personas, Señor, que tú, Señor, les ayudes, tú les bendigas y esta palabra puede ser de bendición a sus vidas, como la ha sido a la vida nuestra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor, para bendecir, para sanar, para hablar, para quebrantar lo que necesite ser quebrantado, para juntar lo que necesite ser juntado y para, Señor, restaurar lo que necesite ser restaurado. Espíritu de Dios, muévete con poder, toca las vidas, toca los corazones y permite, Señor, que tu palabra pueda correr por la mente y el corazón de todo, que pueda, Señor, hacer el efecto para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos en una serie de mensajes. Tuvimos la Semana Santa en el medio, pero seguimos con una serie de mensajes sobre la misericordia de Dios con Israel en el desierto. Y creemos que nosotros todos estamos pasando un desierto, ¿verdad?
Estamos pasando un desierto de pruebas, de luchas, aparte de la vida, pues también con este coronavirus creo que es un desierto que todos estamos pasando y estamos enfrentándonos a diferentes luchas y dificultades que no sabíamos. El gobierno de los Estados Unidos no estaba preparado para una pandemia como esta, ¿verdad? Y lo han dicho, lo han repetido, y los gobiernos de ningún país estaban preparados para esto. Bueno, hay, ¿verdad?, una serie de ventiladores que mandaron a hacer a todas las compañías más grandes. Yo veo los briefings del presidente casi todos los días, que puedo verlo, y muchos de ellos ya han llegado, otros están en proceso. La prensa le cuestiona, ¿sabe cómo es la prensa de este país que fustiga a los políticos? Pero una de las cosas que pasa es que las factorías están haciéndolo, pero no de hoy para mañana no pueden estar. O sea, nadie estaba preparado para una cosa como esta. Y sin embargo ocurrió, ¿verdad? O sea, cambió la vida de las personas de hoy para mañana, cambió los países de hoy para mañana. Y todos nosotros estamos involucrados en eso, todos estamos envueltos en eso y todos estamos diciendo qué va a pasar. ¿Qué va a pasar la próxima semana o el próximo mes? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a quedar nosotros, verdad? Aquí no se sabe si va a haber economía, no se sabe si va a haber, ¿verdad?, alimentos, no se sabe qué va a hacer porque todo se va agotando y si la pandemia no aminora, pues cada vez hay menos trabajadores en el campo, la gente, todo el mundo tiene miedo y tienen miedo de salir a cosechar y aunque usted tenga el dinero, pues no lo puede comprar, sencillamente. Es decir que es una serie de cosas que vienen a la mente, pero en las que uno dice, bueno, estamos pasando un desierto de pruebas, de dificultades, de luchas, pero tenemos que estar como Israel en el desierto, dependiendo de Dios y viendo que en cada situación que se presentó en el desierto, estuvo la mano de Dios poderosa manifestándose. Amén. Porque Dios mata para dar vida. Y Dios te hace pasar por un problema para glorificarse en ese problema. Amén. Y Dios te permite una situación difícil para Él glorificarse en eso y enseñarte otro aspecto de su voluntad y de su persona que tú no conocías. Entonces, en cada situación, en cada crisis, en cada problema, conocemos más a Dios y conocemos más de su benevolencia, de su gracia, de su misericordia con nosotros. Y en estos días Dios ha estado mostrando esa gracia y esa misericordia. Hablamos sobre el maná, ¿verdad? Cuando el pueblo necesitó comer, nos has traído aquí, le decía el pueblo a Moisés, ¿verdad? Siempre el ser humano tan déspota, ¿verdad? Para hablar. Nos has traído aquí a morir en el desierto. ¿No era mejor los ajos y las cebollas de Egipto? Y Moisés clamó a Dios y Dios le mandó aquel maná para sustentarle en el desierto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver hoy Éxodo 17 y vamos a ver otra situación. Después del maná, tenemos otra situación donde el pueblo necesitó agua. El pueblo necesitó agua. El pueblo necesitaba comida, ahora necesita agua. Y el ser humano tiene muchas necesidades, muchos problemas, muchas luchas. Pero tenemos que verlo de esta forma, hermano. Dios permite las luchas para crear en nosotros mejores personas, mejores cristianos y personas que entiendan su persona y su voluntad, como hemos dicho anteriormente. Y la Biblia es un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Lo vemos en Moisés, ¿verdad? Como Dios lo llamó. Dios lo tuvo 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, para después entregarnos o darnos a un Moisés que era un gran líder, un gran hombre de Dios, dice que el más manso que ha habido sobre la tierra. Pero si no hubiera estado aquellos 40 años aprendiendo lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie, ¿verdad? Aprendiendo que él no era nadie, pero que Dios lo tenía todo, no hubiera sido el líder que llegó a ser. ¿Usted no cree? La Biblia nos enseña
a Cristo, que pasó todo lo que tuvo que pasar, la tentación, tuvo que pasar la cruz, pero después nos enseña un Cristo resucitado, como a mí siempre me gusta decir, el Cristo de Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? El Cristo resucitado, el Rey de Gloria, ¿verdad? Refulgente, sus ojos, ¿verdad? Como llama de fuego. Ese Cristo lleno de poder y lleno de toda la gloria, ¿verdad? Y la presencia de Dios, pues es el Cristo que Dios nos enseñó después que pasó por todo lo que fue la cruz y todos los problemas y todas las luchas que sabemos que el Señor tuvo que enfrentar en esta vida. Amén. El caso de Job, de oídas te había oído, ¿verdad? Primero pasa todo, pierde su familia, pierde sus hijos, pierde todo. Después de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces es la misma fórmula, ¿verdad? Que Dios usa en cada uno de estos grandes hombres de Dios para mostrar que Dios se glorifica en medio de las pruebas y en medio de las luchas y en medio de los problemas. Y las diferentes luchas y dificultades y problemas nos enseñan el hecho de que Dios se glorifique en ellos. Y ahora tenemos aquí al pueblo en una situación parecida. Si buscamos en Éxodo capítulo 17 y leemos allí la palabra, en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 17, dice la palabra: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oré, y golpearás la peña y saldrás con ella y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Okay? Padre, en esta hora pedimos la bendición de tu palabra. Pedimos que la unción y la presencia de tu Espíritu esté con nosotros. Abre nuestros corazones para recibir tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que Dios, en su inmensa misericordia, nos hace pasar por problemas y por luchas que solamente Él sabe por qué tenemos que pasar. Una de las cosas que pasa con el cristiano es que muchas veces no se pregunta por qué Dios me ha hecho pasar por esta prueba. Y las personas pues solamente, algunos cuestionan a Dios, o algunos se sienten culpables de diferentes cosas, pero no son pocos los que se preguntan por qué Dios me hace pasar por esta prueba. Algunos responden: no, es que yo me lo merecía por mis pecados, o por mis infidelidades, o por aquellas cosas en las cuales no fui, ¿verdad?, el hombre o la mujer que Dios quería que fuera, y se culpan, ¿verdad?, a sí mismos. Pero en realidad hay un propósito de Dios en cada lucha y en cada dificultad, ¿verdad? Y cada dificultad que usted pasa, y cada lucha que usted pasa, cada problema que usted pasa en su vida, pues de alguna forma Dios va a ser glorificado. Y eso es algo que tenemos que
entender el hecho de que Dios tiene un plan mucho más alto que el nuestro, y el plan de Dios se va a manifestar solo como Dios quiera que se manifieste, ¿verdad? Esta congregación había tenido sed antes. Si ve el capítulo 15, verso 22, se da cuenta de eso. Y Dios había suplido sus necesidades, pero como la gente de hoy se olvidaron de la misericordia de Dios. Después de todo, si estaban en un lugar a donde Dios los dirigiría, era su responsabilidad cuidar de ellos. El pueblo criticó a Moisés y murmuró contra Dios, pecando contra el cual se nos advierte en 1 Corintios 10, versos 1 al 12. En realidad estaba tentando al Señor con su actitud, porque estaban diciendo que Dios no les cuidaba y que no los ayudaría. Con sus repetidas quejas, sometían a prueba su paciencia. Es decir que, en realidad, el pueblo cuando murmuraba contra Moisés, estaba murmurando contra Dios. Y aquí hay un punto interesante. La rebeldía siempre es contra Dios. La rebeldía no es contra usted ni contra mí, es siempre contra Dios. El ser humano canaliza la rebeldía contra las personas que están alrededor de él, pero la rebeldía del corazón del hombre siempre es contra Dios. O sea, el ser humano, sea el hombre o la mujer, tiene un problema con Dios. Y ese problema que tiene con Dios lo canaliza contra los demás hermanos, lo canaliza contra los semejantes, lo canaliza contra los otros. Ustedes recuerdan esas marchas grandes que estaban haciendo hace unos años que se llamaban los indignados. ¿Se acuerdan esas marchas, verdad? Los indignados, que después aparecieron entonces las grandes demostraciones, qué sé yo. Después dijeron que eran racistas y qué sé yo. Y bueno, ese es el ser humano indignado contra Dios. Es el ser humano indignado contra el Creador, ¿verdad? Es el ser humano indignado. Entonces dice que la palabra que el que se revela contra la autoridad, dice contra lo establecido por Dios, resiste. O sea, en realidad la indignación no es contra la autoridad, sino contra Dios. Porque dice que el que se revela contra la autoridad, dice a lo establecido por Dios, resiste. O sea, cuando es algo que Dios ha establecido y está resistiendo lo que Dios ha establecido, porque en realidad está resistiendo a Dios y está yendo contra Dios, porque toda rebeldía del corazón del ser humano es contra Dios, no es contra las autoridades, es contra Dios en realidad. Y eso es algo que Moisés entendió, hasta el punto que le dice a Dios: óyeme, me van a apedrear. ¿Verdad? Ya estaba en un punto ya que ya no podía más. Le dice: me van a apedrear, dice Moisés. Le dice Moisés a Dios. Ahora, este pueblo había visto la mano de Dios y había visto la misericordia de Dios, pero cada rato como que el diablo, dice que el fuego y la estopa, el diablo la sopla, ¿verdad? Hay un dicho que dice así. Cada rato el diablo soplaba al fuego y la estopa para que se levantara un fuego. Porque al diablo le encanta eso, levantar fuego. Y entonces empezó a flotar, a soplar y a soplar. Pero qué bueno que se desarticuló, que se rompió. Amén. Todo plan del enemigo, porque Dios es así. Y bueno, Moisés ilustra que los cristianos que confían y hacen en la obra de la prueba, y que acuden al Señor y piden oración, como dice Santiago 1:5, el Señor dice que le instruyó para que tomara su vara y golpeara la roca, y saldría agua. Había una necesidad, había sed, no había agua. ¿Usted ha pasado sed en algún momento? Eso es lo más malo que hay. Es mejor pasar hambre que no sed, ¿verdad? Porque usted pasa hambre y las glándulas en algún momento pues dejan de funcionar, dejan de mandar el mensaje al cerebro de que hay hambre, y ya usted se pone en un estado de que tiene hambre, pero no es desesperante, ¿verdad? Y esas las personas que han ayunado saben lo que estoy hablando. Pero la sed no le deja nunca. La sed es constante, constante. Ese mensaje se sigue mandando al cerebro, se sigue mandando constantemente, y la persona puede morir sencillamente
por la sed. O sea, gran partida, más del 50% de nuestra sangre es agua, ¿verdad? Y el 60, el 70% de nuestro organismo es agua, ¿verdad? Indudablemente, pues hay una punto, ¿verdad?, de lo que el agua representa o significa para la vida, para el ser humano. Estas personas estaban con sed. Estas personas estaban molestos con Dios. Estaban indignados. Estas personas estaban en rebeldía contra Dios y contra lo establecido por Dios. Porque cuando la persona, repito, se indigna contra lo establecido con Dios, se está indignando contra Dios mismo también. Esta roca es Cristo. Todos sabemos, amén. Él es la roca de nuestra salvación. 1 Corintios 10:4. Y el golpe a la roca habla de la muerte de Cristo en la cruz, donde Él sintió la vara de la maldición de la ley. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo fue golpeado en la cruz por nosotros. Y esa vara, ¿verdad?, con la que Cristo es golpeado, pues representa, fue representada por aquella vara que golpeó la roca. Aquella vara era importante, era interesante. La vara que representaba, probablemente representaba al mismo Moisés. Porque la vara era un pedazo de madera que habían arrancado de ahí de un árbol y que no tenía nada, no representaba nada. Ese era el mismo Moisés. Ese es usted, ese soy yo. No somos nada, no somos nadie. Pero Dios nos puede usar. Amén. Dios nos puede usar. Cuando un hijo humilde de Dios se pone en las manos de Dios, Dios lo puede usar poderosamente para que vidas sean tocadas, para que vidas sean cambiadas, para que el evangelio llegue a otros lugares, para que la obra de Dios se haga. De modo que usted y yo somos como la vara de Moisés. Algo inservible, pero poderoso en las manos de Dios. Entonces tenemos que creer lo que la palabra dice. Dice, toma la vara. Le dice, toma esa vara. Toma tu vara, la misma vara con la que había tocado el mar rojo y se había abierto. Toma esa vara, inservible, pero poderosa en mis manos. Y golpea la peña. ¿Verdad? Aquella vara se había convertido en serpiente, Éxodo capítulo 4, versos 2 y 3, y mordía a las otras serpientes de los egipcios. Y eso ayudó a traer las plagas a Egipto, desató las plagas de Egipto. En el capítulo 16 tenemos el maná que ilustra la venida de Cristo a la tierra. En el capítulo 17 de Éxodo tenemos la roca golpeada que muestra su muerte en la cruz. Y el agua es un símbolo del Espíritu Santo, quien fue dado después de que Cristo fue glorificado. Juan 7:37. O sea, el maná, el pan de vida, la roca es golpeada. Cristo muere en la cruz del Calvario y después, entonces, sale el agua. Símbolo del Espíritu Santo. ¿Verdad? De su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces, si hay ríos de agua viva, hay Espíritu Santo que sale de la mente y del corazón y del interior de cada creyente, de cada hijo de Dios. Porque ese espíritu se multiplica y ese espíritu trae vida. Amén. Pero es un proceso. El maná, que viene después, la roca y después el agua. La roca tiene que ser golpeada para que salga el agua. Cristo tiene que morir para que entonces haya un derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Dios es progresivo. La revelación de Dios es progresiva. Todo tiene su tiempo. Amén. Cuando usted quiere alterar el programa de Dios o el plan de Dios o meter la mano humana en lo que es
divino, mire, cuidado porque se la pueden cortar. Porque Dios tiene su tiempo para cada cosa. En Números 21 al 13 se ve la segunda experiencia con la roca. Dios le ordenó a Moisés que le hablara a la roca. En la segunda vez no le ordenó que la golpeara, sino que le hablara. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez. La roca fue golpeada una sola vez. Entonces la segunda vez no podía golpearle. Tenía que hablarle. No podía romper aquel tipo de Cristo. Aquel símbolo de lo que representaba a Cristo. Pero ya Moisés estaba cansado. Ya Moisés estaba agotado. Entendemos a Moisés, yo entiendo a Moisés perfectamente, porque soy humano igual que él, ¿verdad? Es fácil ponerse a jugar, para jugar siempre hay gente que le gusta jugar y se sientan a jugar, pero para defender hay poca gente siempre. Yo comprendo a Moisés, ya Moisés estaba cansado, estaba agotado aquel pueblo y con un poco de ira probablemente le vuelve a dar a la roca con genio. ¿Qué le costó aquello? Que no iba a entrar en la tierra, sino solo de lejos la iba a divisar. Pobre Moisés, ¿verdad? Pobrecito, después de 40 años pasar tanto trabajo para no ver la tierra. La vio de lejos nada más. Pero se fue con el Señor, ¿verdad? A gozar de la patria celestial. Pues Números 20, 1 al 13 nos habla de este segundo episodio con la roca, donde Moisés golpea la roca. Amén. El Espíritu fue dado una sola vez, pero el creyente puede recibir la plenitud adicional del Espíritu cada vez que usted la pida y que Dios quiera dárselo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, es algo que puede ocurrir varias veces en la vida de cualquier cristiano. Yo no creo que una sola vez ocurre la llenura, sino que el Espíritu Santo, mire, para cualquier cosa que usted hace en la iglesia, necesita que el Espíritu de Dios le llene y le capacite. ¿Usted sabe por qué? Porque en la iglesia es el lugar donde más el diablo lucha para que las cosas no se den. Y si usted no tiene la llenura del Espíritu Santo para soportar a otros hermanos y para ayudar a otros hermanos y para hacer bendición a otros hermanos, vamos a ser un estorbo. Entonces tenemos que tener la llenura del Espíritu para resistir y para aguantar todas aquellas cosas que no nos puedan gustar, amén, en la obra de Dios, y seguir adelante sirviendo al Señor. Entonces, si usted no tiene el Espíritu y no tiene la llenura del Espíritu, no puede servir a Dios. Para todo lo que usted haga en la obra de Dios, tiene que tener la llenura del Espíritu Santo. Para todo lo que haga. Entonces pídele al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu, lléname con tu presencia y capacítame para esto que yo hago. Sea maestro de escuela dominical, sea pastor de jóvenes, sea en el audio, sea lo que sea, lo que usted sirva, lo que usted haga aquí. Pídale la llenura del Espíritu Santo para poder hacer la obra y para poder hacerla efectivamente. Para que Dios le use como canal de bendición. Entonces, en todo lo que hagamos, necesitamos la presencia de Dios. Romanos capítulo 6, versos 9 al 10 y Hebreos, y ese lo vamos a mencionar después, Hebreos 9, 26 también nos habla de esto. El Espíritu fue dado una sola vez, pero el creyente puede recibir plenitud adicional y pedírsela a Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. No tenga temor a hablar del Espíritu Santo. Hay iglesias que tienen un temor a hablar del Espíritu Santo que son muy grandes, ¿verdad? Porque no quieren irse al extremo, porque no quieren que le pase esto, que le pase lo otro, qué sé yo. No, yo no tengo temor ninguno. Hay que predicar sobre el Espíritu Santo, hay que hablar del Espíritu Santo. El diablo no quiere que se hable del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, es un problema para el diablo. Cuando las iglesias son cementerios y gente religiosa, congregaciones de gente religiosa que vienen a misa todos los domingos, que vienen al culto todos los domingos como si vinieran a una misa, eso
está factible para el Espíritu Santo. Pero cuando es una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que ora, una iglesia que busca santidad, una iglesia que está sirviendo al Señor de corazón, eso es un problema para el diablo. Entonces, tenemos que aprender a eso del Señor. Amén. Llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu, llenarnos de su gracia, llenarnos de ese poder divino, sobrenatural que nos da el Espíritu de Dios para vencer en la vida cristiana, para vivir una vida cristiana victoriosa, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a perdonar al enemigo, que nos enseñe a perdonar al que nos traiciona, ¿verdad? Y eso solamente el Señor nos puede ayudar en eso. A mí me traicionan, pero usted también. ¿Sí o no? Aquí a todo el mundo lo traiciona. Uno en una forma, otro en otra. Pero Dios quiere que aprendamos a perdonar al enemigo y orar por los que nos maldicen y por los que, ¿verdad? Tratan de halagar la mala fe, ¿verdad? Eso es victoria en el Señor. Eso es llenura del Espíritu Santo. Es lo único que nos puede enseñar a nosotros a vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, verso 4, dice que los de Israel bebían de la roca espiritual que los seguía. La interpretación de algunos es que la roca viajaba con los judíos en el desierto, pero esta explicación es improbable. La palabra ellos se nos halla en el texto griego original, que la frase dice que bebieron de la roca, del agua de la roca, y esto ocurrió después que se les dio el maná. Es decir, que la presencia de Cristo iba con ellos en el desierto. Bebieron de la roca espiritual que los seguía. Pero esa roca era la misericordia de Dios, esa roca era la gracia de Dios, abundante, que nunca nos deja, que nunca nos desampara en medio de la crisis por la que estemos pasando. Aquella roca espiritual los seguía, aquella roca espiritual no los dejaba, aquella roca espiritual seguía dando el agua que ellos necesitaban para que no padeciesen de sed. Y ahí está la misericordia de Dios, ahí está la gracia de Dios, ahí está la benevolencia de Dios en cualquier crisis que estemos pasando. Y aquí estamos pasando una crisis ahora, ¿verdad? En este país, en el mundo. Pero la roca espiritual no nos va a dejar. Amén. Y la gracia de Dios va a ser con nosotros siempre. Y siempre Dios nos va a dar qué comer y nos va a dar qué vestir y nos va a ayudar. Si tú lo crees, es para ti. Amén. Si tú lo recibes con todo tu corazón, es para ti. ¿Por qué? Porque yo creo que la Biblia está llena de promesas, pero los cristianos, número uno, tienen que conocer esas promesas, porque los cristianos modernos no leen la Biblia, muchos de ellos, ¿verdad? Están nada más con lo que dice Facebook y lo que dice el meme y lo que dice esto, y se cree que con eso están bendecidos. Y está equivocado. El cristiano tiene que leer la Biblia, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que saber más de lo que dice Juan 3:16 y lo que dice el Salmo 23. Tiene que saber lo que dicen los otros capítulos de la Biblia y los otros versículos de la Biblia también. Entonces, cuando el cristiano conoce la Biblia, recibe la palabra y está aprendiendo todos los días más y más de Dios, pues entonces esa agua, esa roca espiritual le sigue y no le va a dejar, no le va a desamparar. Las promesas de Dios son para usted también. Las promesas de Dios se van a cumplir en su vida porque usted las conoce, usted las ha recibido y usted las cree con todo su corazón. De modo que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, oiga esto, de todas ellas, le librará Jehová. Amén. De todas ellas le librará Jehová. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A él correrá el justo y levantado será. Entonces, hay promesa de Dios. Hay promesa de Dios. Ahora hay que conocer la promesa de Dios. Hay que correr a la torre fuerte. Hay que recibir esa
bendición de Dios, ¿para qué? Para estar confiado, para estar tranquilo, para estar seguro en las manos del Señor. Amén. Ahora, tenemos otro episodio o otro cuadro que se nos narra aquí en el capítulo 17, los versos del 8 al 16, que es la lucha contra Amalek. Y no queríamos dejar de mencionar la lucha contra Amalek. No sé si yo estoy en tiempo o no sé si está... Sí, yo sé, pero para la edición y todo, no, a veces no quiero pasarme demasiado tiempo, pero ok. Indudablemente hay una segunda experiencia que es en la lucha contra Amalek, y encontramos ahí un problema también. Ahí hay un problema, ahí hay una lucha, ahí hay una guerra que se presenta, en la cual el pueblo ve también la mano de Dios y la misericordia de Dios. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Pero por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek para de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, esta es una de las primeras guerras, ¿verdad? Y esta es una guerra que ellos no se la buscaron, que le vino. Amalek vino a invadirlos a ellos, ¿verdad? A veces usted tiene enemigos que usted se los busca, pero hay enemigos que usted no se los busca y le vienen de todas formas. De todas formas le vienen. Es decir, que indudablemente había una situación crítica que tenían que enfrentar. Es interesante, dicen los estudiosos de la Biblia, que la guerra con Amalek viene después del agua y de la roca. Que primero reciben el agua, después viene la guerra. Imagínense que hubiera venido la guerra en medio de la sed que tenían. No hubieran podido enfrentarla. O sea, Dios tiene un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Y cada cosa tiene su tiempo. Y cada guerra espiritual y cada lucha que tiene que pasar tu vida o mi vida, tiene un tiempo en el cual debemos y podemos pasarla. Porque Dios no te pone más carga sobre ti que la que puedes llevar. Amén. Y entonces Dios, por eso Él sabe que la que tú puedes llevar, la puedes llevar. Y permite esa prueba en ese momento, porque ya Él junto con la prueba te ha dado la salida. Amén. Entonces, es ahora el tiempo de la guerra contra un ejército extranjero que viene a luchar contra ellos, que quiere vencerlo, que quieren destruirlo, que ellos no están listos para esa lucha, no están preparados. Ellos acaban de salir de Egipto, son un pueblo que fue esclavo en Egipto, que no están acostumbrados a luchar, pero que de pronto se presenta este enemigo
contra ellos, pero que al mismo tiempo Dios los está preparando porque cuando lleguen a la tierra prometida, ellos sí van a tener que luchar y sí van a tener que conquistar. Entonces ellos, aunque no quieran, tienen que convertirse en guerreros, igual que los cristianos. Aunque usted no quiera, tiene que convertirse en guerrero porque el enemigo suyo le quiere destruir. Aunque usted no quiera, tiene que ser un guerrero de Dios. Aunque usted no quiera, tiene que prepararse para la lucha y para la guerra, porque el enemigo suyo sí le quiere destruir. Entonces ellos habían sido esclavos, no estaban listos, pero tienen que prepararse de tripa corazón, como decimos los cubanos, para poder enfrentarse a aquel ejército extranjero. Y ahí está Amalek, está desafiándolo, está diciendo voy a acabar con ustedes y tienen que enfrentarse con ellos. Con piedras, con palos, con lo que fuera. Pero tenían que enfrentarse con ellos. Porque si no los conquistaba, los destruía. Y ahí ya toda la esperanza de entrar en la tierra prometida se destruía en el desierto. Dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ellos no fueron a buscarlo. Vino contra ellos. ¿Verdad? Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Ahora la pregunta es ¿por qué Moisés no sale? ¿Por qué Moisés no sale a pelear? En la obra de Dios, hermano, esto no todo el mundo lo entiende, pero en la obra de Dios todo el mundo tiene su lugar. Todo el mundo tiene su lugar. Moisés era un sacerdote. Moisés era un siervo de Dios. En ningún lugar en la Biblia usted ve a un sacerdote con un arma en la mano matando gente. No está, no existe. No pega, no le viene con su persona, con el llamado que Dios le hizo. Entonces, no todo el mundo entiende eso. Pero él tenía su lugar. ¿Cuál era su lugar? Interceder por el pueblo. Y como él sabía cuál era su lugar, le dice a Josué, que era un hombre de guerra, que era un varón de guerra, le dice, prepárate y escoge varones, porque mañana va a haber pelea, va a haber lucha. Y ahí está, ¿verdad? Dando la orden a su general de ejército para que se enfrentara. Esta es una de las razones también por las que Dios no permite que Moisés entre en la tierra prometida. ¿Verdad? Porque Moisés, ¿qué necesitaba? ¿Qué líder necesitaba el pueblo? Necesitaba a Josué para conquistar la tierra, para llegar y arrasar con los pueblos. Dios nos entregó esta tierra y la vamos a conquistar. Ese era el hombre que hacía falta en el momento, no era Moisés. Moisés lo que hizo fue interceder delante de Dios contra Amalek. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógeos varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Sabía lo que eso quería decir, verdad? Aquella vara era un ejemplo de milagros. Yo estaré sobre el collado y la vara de Dios en mi mano. Aquella era una vara milagrosa. Y aquello le daba cierta confianza a Josué de que Dios iba a darle la batalla, la victoria en la batalla. Dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. Josué siempre un siervo bien obediente, bien, ¿verdad? Que reconocía la autoridad establecida por Dios y era alguien temeroso de Dios y que Dios usó poderosamente, ¿verdad? Y dice, Moisés dijo a Aarón y a Hur, y dice que sostuvieron, leemos el verso 10, dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek.
Bueno, aquí está la misericordia de Dios en Amalek también. Amén. En la lucha contra Amalek. ¿Por qué? Porque ahí está la gracia de Dios. Dice que cuando Moisés tenía sus manos encima, prevalecía Israel. Y cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Se les cansaban las manos a Moisés. Al punto de que Aarón y Hur, los otros sacerdotes, le levantaban las manos de Moisés, uno por un lado y el otro por el otro lado, hasta que ya fue de noche, para que pudieran terminar la batalla y pudieran vencer a Amalek. Ahora aquí hay varias cosas que vienen a la mente, ¿no? Hay varias cosas que vienen a la mente. ¿La batalla de quién es? De Jehová, te enseña la Biblia. La batalla es de Jehová. La batalla no es de los ejércitos, lo organizado que estén y lo fuerte que sean. La batalla es de Jehová. Pero también hay otra cosa. Dios quiere levantar la imagen de su siervo en ese momento. ¿Por qué? Porque mucha gente del pueblo quería que Moisés se muriera. No entendían el propósito, no entendían la visión, estaban en contra de él, igual que todo el mundo. Todo el mundo tiene gente a favor y gente en contra. Pero en aquel momento Dios quiere que la imagen de Moisés subiera y que el pueblo entendiera que Dios estaba con él y que las manos de Moisés eran las que decidían si la batalla iba a ganar o se iba a perder. Dios quiso eso. Y entonces, ahí está el cuadro, ¿verdad? Muy interesante. Interesante que los amalecitas no aparecieron sino hasta que se le dio agua al pueblo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar, la carne empieza a oponerse. Habían pasado la experiencia del agua, habían pasado la experiencia de la presencia de Dios, habían visto la gracia de Dios con ellos, estaban en el cielo, estaban en el monte de la transfiguración. ¿Sí o no? Quedémonos aquí para siempre. Pero ahora tenían que bajar al valle de los huesos secos. ¿Verdad? Y el valle de los huesos secos no estaba fácil porque era Amalek que venía contra ellos. Cuando usted está en las cosas de Dios, está buscando de Dios, cuando usted está más consagrado a Dios, el enemigo siempre va a estar preparando algo contra usted. Yo no soy diablista. Hay gente que son diablistas, siempre están hablando del diablo y de que ven un demonio detrás de cada florero. Yo no soy así. Pero sí sé que hay un enemigo. Hay un enemigo del cual usted se tiene que cuidar. Amén. Y que cada vez que usted se consagra más a Dios, cada vez que se consagra más a Dios, el enemigo va a tratar de buscar una estrategia para hacerle caer. ¿Sí o no? Así es. Entonces, habían tenido la experiencia del agua de la roca, pero ahora tienen esta lucha, esta guerra, esta dificultad horrible que se les presenta. La carne empieza a oponerse siempre. Se nos dice que los amalecitas asestaron un ataque artero. ¿Sabes lo que quiere decir artero? ¿Qué quiere decir? No, por la retaguardia. Por la retaguardia, por atrás, donde no lo esperaba. Así es el enemigo, ¿sí o no? Como cristianos tenemos que estar siempre vigilando y orando. Orando es importante, pero estar vigilando también. ¿Sí o no? Porque hay una retaguardia que el enemigo va a estar usando siempre para ver cómo él te destruye. Si no te puede destruir a ti, mira, destruye a tu esposa, o destruye a tu hija, o destruye a tu hijo, para llegar al corazón tuyo y para destruirte a ti también. ¿Es así o no? Es así. Entonces, como cristianos tenemos que estar siempre vigilantes. No solamente orando, pero vigilantes de lo que el enemigo está haciendo.
porque siempre va a haber un ataque por la retaguardia. Amén. Y entonces, no importa, tú puedes estar en el monte de la transfiguración, pero cuida la retaguardia, porque el enemigo puede estar tramando algo contra ti. Entonces, ¿cómo venció Israel al enemigo? Tenía un intercesor en la montaña y un comandante en el valle. El papel de Moisés en la montaña ilustra la obra intercesora de Cristo. Y Josué con su espada ilustra al Espíritu de Dios usando la palabra de Dios contra el enemigo. Hebreos capítulo 4 verso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Efesios 6, 17 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, que es, ¿qué? Para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, es importante la palabra, pero es importante la fe también. Es importante la espada, pero es importante la fe. La espada va a enfrentar, va a herir al enemigo, pero la fe va a hacer que el enemigo no pueda llegar a tu vida. Por eso a mí me gusta esa palabrita, no lo recibo. ¿Verdad? No lo recibo. No es una palabra bíblica, no se ve en la Biblia ni nada de eso, pero es una forma de expresión de que no importa lo que hayan dicho de ti o que digan contra ti, tú no lo recibes, porque por fe tú le estás poniendo una cortina, tú le estás poniendo una muralla delante de ti, impenetrable, que el enemigo no puede pasar. Y cuando tú dices, no lo recibo, no está entrando. Amén. Porque por fe tú lo estás creyendo y no está entrando a tu vida. No importa que te maldigan, no importa que te hablen, no importa lo que sea. Tú no lo recibes. Amén. No lo recibe, ¿por qué? Porque esa es la fe. Yo creo que Dios ha puesto un escudo alrededor de mí, es mi gloria y quien levanta mi cabeza y el enemigo no puede penetrar. Entonces, esa es la fe, eso es creer en la palabra de Dios, eso es creer en lo que Dios ha dicho, eso es creer en la práctica de la vida cristiana. Y tenemos que ser cristianos prácticos, amén. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que debemos cooperar en la oración. 2 Corintios 1:11 dice, los que cooperan también con nosotros por medio de la oración. Nosotros cooperamos en la oración. Aarón y Ur estaban cooperando en la oración. Cooperando en la oración. Uniéndonos en oración. Qué lindo cuando hay un hermano, ¿verdad? Como el hermano Luis o el hermano, la hermana Camila o, ¿verdad? Cualquier hermano que está en una dificultad, en un problema y todos los hermanos empiezan a poner enseguida en el chat de las mujeres, en el chat del coro, en el chat de RTU, en el chat de la iglesia, empiezan a poner diferentes apoyo a esa persona. Amén. Apoyo a esa persona que está pasando un problema, que está pasando una lucha. Estamos orando por ti. Dios te cuide, Dios te guarde, Dios te ayude, porque estamos cooperando como cuerpo de Cristo en la oración. Hay hermanos que nunca ponen nada. Se sabe que están ahí porque están ahí, pero nunca ponen nada. Too bad. El cuerpo de Cristo tiene que ser vivo. Amén. Diga conmigo, vivo. Y vivo es vida. Y vida es dejarse sentir, cooperar, ayudar. Yo estoy orando por ti. Yo estoy, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo dice, ustedes han cooperado también con nosotros en oración. La obra de Dios hace falta el dinero, ¿sí o no? Y más ahora que estamos en coronavirus, ¿verdad? La obra de Dios se hace con dinero. La salvación es gratis. Pero la obra de Dios hay que hacerla con dinero. Sin dinero no se hace, porque estos bloques y este techo y esto cuesta. Cuesta hacerlo, cuesta mantenerlo y cuesta todos los días cuesta.
¿Sí o no? Entonces la obra de Dios hay que hacerla con dinero. Y yo por ahí veo muchos videos riéndose de los pastores. Es verdad que hay pastores exagerados y hay personas quizás que están haciendo cosas mal hechas. Es verdad. Yo lo admito, es verdad. Igual que hay sacerdotes, igual que hay políticos, igual que hay gente en su propia compañía y en su propio trabajo, también son ladrones y corruptos. Donde quiera los hay. Porque la gente la coge con los pastores. Pero apartándonos de eso, hermanos, la obra de Dios necesita de hombres y mujeres que se comprometan a servir y ayudar a la obra de Dios. Amén. Pero quiero decirle, el dinero suyo no vale nada frente a la oración suya. Porque hay una cosa más importante aún que el dinero, y es la oración. Ahora, la práctica nos enseña que la persona que ora por la obra de Dios y que lleva la obra de Dios encima y que le preocupa la obra de Dios, es la persona que también coopera económicamente. Amén. Pero qué bueno que sepamos que más importante que el dinero es la oración. El apóstol Pablo le dice, ustedes han cooperado conmigo en oración. Ustedes han cooperado conmigo en oración. 2 Corintios 1:11. Ustedes han sido apoyo en oración. ¿Qué hubiera sido Moisés sin Aarón y sin Hur? Se le hubieran caído las manos. Ya no podía más. Dice que estuvo hasta que llegó la noche. Pero qué bueno que habían hermanos que le apoyaron en oración. Hermanos que estaban ahí a su lado diciendo, aquí estamos para apoyarte en oración. Aquí estamos para levantarte las manos hasta que Amalek sea destruido. Eso es muy importante. Es importante que el pueblo de Dios coopere con Dios para ganar la victoria sobre la carne. Romanos capítulo 6 nos dice que si nos consideremos muertos al pecado, y nos sometemos por la fe, hagamos morir las obras de la carne. Moisés solo en la montaña no podía ganar la batalla, ni tampoco Josué en el campo de batalla. La victoria requería de ambos. Y es maravilloso de que tengamos al Hijo de Dios intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además estaba a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Entonces tenemos un intercesor, amén, que es Cristo Jesús. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 26. El Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. De modo que Dios ha puesto a Cristo como intercesor y Dios ha querido que el Espíritu interceda por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Dios mismo nos ha puesto seres espirituales, parte de Dios mismo, para apoyarnos en oración. Nótese que Josué no destruyó por completo a los amalecitas. Y eso es, that's a shame, como dicen los americanos, ¿verdad? Es una pena. ¿Usted sabe por qué? Porque un amalecita fue el que destruyó a Josué. Fue el que lo mató. O sea, cuando Dios te dice que salgas del mundo, que cortes tus vínculos con el mundo, que ganes la batalla, pero que también seas obediente, es importante que lo seamos. Porque si obedecemos en parte, esa parte en la que no somos obedientes nos puede destruir.
Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque como Israel se enfrentó allí en el desierto, Señor, con la necesidad de pan y tuvo, Señor, el maná, con la necesidad de agua y, Señor, tú abriste aquella roca de donde salió agua y todo el pueblo pudo tomar agua, Señor. Oh Dios, también en medio de esta pandemia que estamos pasando, la misericordia tuya y la gracia tuya no nos va a dejar ni nos va a desamparar, Señor. Y vas a estar con nosotros todos los días, cuidando nuestra familia, cuidando nuestros hogares, cuidando, Señor, todas nuestras vidas de una manera especial. Pedimos, Señor, que tú nos cuides, pedimos que tú nos guardes, pedimos que tu presencia santa, Señor, esté con nosotros siempre. Y que en medio de todas las luchas y las dificultades por las que tengamos que pasar, ya sea, Señor, la presencia de Amalek tratando de destruir, Señor, a tu pueblo, o ya sea, Señor, la necesidad de pan o la necesidad de agua, ahí estés tú, Señor. Ahí esté tu gracia. Ahí esté tu presencia, Señor, para bendecir y para ayudar a tu pueblo. Yo quiero hablarle en esta hora en el nombre de Jesús a cualquier vida que nos esté oyendo por allí por la página de Facebook, que esté oyendo por YouTube, que esté oyendo por alguna página social y que todavía no haya recibido a Jesús en su corazón. Si usted reconoce que es pecador o pecadora, en esta hora ore conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que solo Cristo me puede salvar. En esta hora yo recibo a Jesús en mi corazón y en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Sálvame para siempre y ayúdame a serte fiel y a servirte. Quiero hablarle en esta hora a cualquier cristiano, cualquier cristiana que está desanimado, que está triste, que está viendo tantas personas morir, que está viendo alrededor de 40,000 personas ya casi o más muertas en Estados Unidos. Y piensa que la gracia de Dios y la presencia de Dios no está con usted. En esta hora el Señor le habla y le dice: como yo estuve con mi pueblo, así estoy contigo también. Y si la roca tiene que partirse para que salga agua, para que mi pueblo beba, será partida. O si la roca tiene que hablarle para que salga agua, el agua va a salir. Pero Dios nunca va a desamparar a su pueblo. Estamos en las manos de Dios. Suéltate en las manos de Dios. No veas más noticias. No dejes que el enemigo te esté quitando el gozo. Suéltate en las manos de Dios y dile: Señor, como estuviste con Israel, así va a prevalecer Israel y no Amalek. Mi parte es interceder como Moisés. Mi parte es levantar las manos como Moisés. Y no descuidar la oración. Ayúdame a resistir en la fe de que tú estás cuidando, guardando a tu pueblo en estos últimos días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz.
Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda